Buenos días, soy Álvaro de Amina, Academia Micológica de Navarra. Bueno, hoy os voy a hablar de un hongo que ha hecho mucho daño desde el punto de vista ecológico, no solamente a la humanidad, sobre todo a la humanidad de forma indirecta, pero de forma directa concretamente a un árbol. Es el hongo que ha causado lo que se llama la gracilosis de los olmos y que ha acabado literalmente con millones de olmos en Europa. El hongo es el Ophiostoma novo-ulmi, así es como se llama este hongo. Y es un hongo que lo transmiten escarabajos del género Scolytus. Estos escarabajos, ¿qué es lo que hacen? Estos escarabajos buscan alimentarse, buscan el sitio donde poner los huevos y tienen tendencia a hacerlo en pequeñas oquedades que ellos mismos perforan en la corteza del olmo de este árbol. Entonces, al hacer esto, sin querer, introducen esporas del Ophiostoma novo-ulmi, de este hongo, dentro del floema de los olmos. Estas esporas, a partir de ahí, entran en el xilema del olmo y esas esporas germinan. Entonces, al germinar, utilizan el xilema como autopistas para distribuirse a través del árbol, subiendo con la savia del árbol. Entonces, claro, el árbol detecta esto y se defiende de ese micelio que se está generando en su interior, ¿no? De ese micelio de hongo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crea lo que se llama tilosis, que son unas prolongaciones celulares que lo que hacen es cerrar, taponar, colapsar, ¿no? Determinados vasos para evitar la proliferación del micelio de este hongo, del Ophiostoma novo-ulmi. También hacen deposiciones de látex y de gomas, y con esto van como sellando distintos vasos sin darse cuenta el pobre olmo que lo que está haciendo es suicidarse. O sea, al final, esta defensa que ha organizado el árbol para defenderse del hongo le va a provocar un colapso de vasos que va a provocar finalmente una carencia de agua. O sea, llega un momento que ya no tiene suficientes vasos como para recibir todo el aporte de agua y demás. O sea, le provoca lo que se llama estrés hídrico, ¿no? Ya no tiene suficientes vasos abiertos porque ha cerrado todos para evitar la proliferación del hongo, como para recibir toda el agua que necesita. Entonces ahí el árbol empieza a sufrir el estrés hídrico, empiezan a amarillear antes de tiempo las hojas, luego las ramas y luego el árbol entero. Entonces este hongo, veis que no mata directamente al olmo, no es el que degrada la madera y con eso lo mata, sino que es como que le provoca una reacción defensiva al olmo, y este olmo, con esa reacción defensiva, es el que se autolesiona y es el que termina por morir, por culpa de, iba a decir gracias a, pero bueno, en este caso sería más por culpa de ese mecanismo de defensa que desarrolla, que sería un poco, si lo trasladamos a la fisiología humana o a la fisiología animal, sería un poco similar a un infarto, lo que sufre el olmo con este mecanismo que desarrolla él mismo, ¿no? Con la tilosis. Entonces, esto ocurrió, pues eso, lleva ocurriendo porque sigue pasando desde hace unos 50 años en toda Europa. Árboles que estaban llenando parques, llenando calles, dando sombra, pues fueron desapareciendo y desapareciendo. Ya os digo, millones de olmos desaparecieron por la gracilosis por culpa del Ophiostoma novo-ulmi. Entonces, pues bueno, es un hongo que ha hecho muchísimo daño. Y creo que era digno de mención, ahora sobre todo en invierno, que tampoco tenemos especies más grandes y más llenacestas, ¿no? para poder hablar de ellas, que todo llegará, por supuesto. Ahora cuando llegue la primavera, pues enseguida ya empezaremos a hablar de hongos más grandes, pero bueno, esto son cosas curiosas, son interesantes, y está bien a los que nos gusta este mundillo de los hongos, pues el saber que hay de todo, ¿no? Hay hongos prácticamente microscópicos, como sería este, que fijaos el tamaño, lo pequeño que es el hongo en sí y lo grande que es el efecto que ha producido, ¿no? Bueno, pues espero que os haya gustado esta historia del Ophiostoma novo-ulmi, que es el hongo este maldito, ¿no? que ha destrozado un montón de olmos de toda Europa. Y gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Y como siempre, recordad que para evitar una intoxicación, el mejor método que hay siempre es una buena formación.